Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. En temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Buenos días y bienvenidos todos a su programa, El Desahógate, en este viernes. Hoy ya el mes ha ido corriendo tan rápido que ni me acuerdo ni qué fecha es hoy. Así que bienvenidos sean todos, bienvenidos a nuestros amigos que nos escuchan en la altiva provincia chiricana a través de nuestra radiofrecuencia amiga, que siempre se conectan con nosotros y retransmiten este programa los lunes a las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores que ya están conectados con nosotros para este importante programa del día de hoy. Agradecemos a Dios por un día más, por una oportunidad de hacer las cosas, como siempre les digo, bien. Para él, para el hombre, pero como si fueran siempre pensando en que cada persona es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. También le agradecemos a Radio Voz PH, a la gerencia, sobre todo a nuestro señor director, que nos apoya cada viernes, a la licenciada Kenia, por este espacio, en donde de alguna manera podemos llegar a ustedes, intercambiar información, y se hacen estos espacios educativos, informativos, que nos permiten poder aprender y también mostrar un poco de nuestras experiencias y sobre todo de nuestros invitados. Para el día de hoy tenemos un programa sumamente importante
pues que no puede, es uno de los pilares dentro de la propiedad horizontal. Y este programa es la contabilidad, los procesos contables dentro de la propiedad horizontal. Y para ello contamos con nuestros dos invitados de la firma auditora López y Cáceres. Aquí tenemos a nuestro primer invitado, el licenciado Franklin López. Él, vamos a contarle un poquito de él, es un experto en Sage. Así que muchachos, muchachas, ya saben, si queremos a alguien que nos apoye o nos dé, mira, tutoriales, ahí está el licenciado Franklin López. Él es egresado de la Universidad de Panamá, comenzó su carrera como contador 20 años, trabajando en diferentes industrias que incluyen construcción, alimentos, servicios, entre otros, en donde estuvo a cargo de la implementación del PISTRI y de auditar las mejores prácticas en la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Tanto en Best Software como particularmente ha impartido cursos de PISTRI y ahora de Sage, capacitando a más de 500 estudiantes. Franklin ofrece una buena mezcla de pasión por la práctica de su profesión como CPA y como técnico en computadoras y fanático del PISTRI. Así que, repito, reitero, ya están atentos y alertas. Su objetivo es capacitar a los que deseen aprender, que apenas comienzan y quieren seguir trabajando, así como los experimentados que necesitan mejorar sus habilidades como usuarios avanzados para conseguir el máximo provecho de su software en contabilidad 650, ahora muy conocido como 650. Nuestra próxima compañera en el panel, la licenciada Michelle Cáceres, graduada de la Universidad del Istmo, licenciatura en contabilidad con un posgrado en docencia superior. Así que ahí tenemos a dos que nos pueden ayudar en el desarrollo. Docencia superior, Universidad Interamericana de Panamá, trabajó para la firma BDO. Lloyd Island CLC mantiene una experiencia de más de 5 años desempeñándose en el área de auditoría en lo que respecta a PH, empresa del sector público como privado. Y a ustedes, bienvenidos y adelante en esta mañana de este viernes 14 de junio. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan, oyentes. Buenos días. Un placer, Michelle Cáceres. Muchas gracias, licenciada Agua, por la invitación a este hermoso programa. Y para nosotros es un placer poder aportar algo de conocimiento. No sé, licenciado Franklin. Sí, buenos días a todos los que están escuchando, los que están participando en este conversatorio, más que nada, ¿no? Porque aquí va a ser vamos a intercambiar opiniones acerca de las prácticas o las mejores prácticas para los registros de contabilidad. Nosotros queremos compartir el conocimiento que tenemos de hace varios tiempos, tenemos hace 5 años, 7 años manejando temas de PH en lo que corresponde a los registros contables. Y hemos visto en algunos PHs que no se están llevando las mejores formas. Hay unos que sí están muy bien, inclusive hemos encontrado administradores que me quito el sombrero ante esos administradores que de verdad para mí son un punto de referencia en el tema de administración de PH. ¿Sí? Me gustaría mencionar los nombres, pero bueno, me los tengo que reservar, pero sí me he encontrado muy buenos administradores que de verdad le tienen pasión por esta profesión, que no es nada fácil, nada fácil. Licenciados, yo realmente quería empezar por un aspecto muy importante que la ley establece, y es el hecho de que en el artículo 92 de la ley 284, que es quien rige la propiedad horizontal, establece que quien desempeñe el cargo de administrador de una propiedad horizontal deberá tener perfil gerencial con conocimiento en recursos humanos y régimen laboral, solución de conflictos, contabilidad y del manejo de la legislación de la propiedad horizontal y todas las relaciones con este. El administrador obviamente no podrá formar parte de la junta directiva
con excepción de propiedades horizontales que cuenten con menos de 20 unidades inmobiliarias. Entonces, le hago referencia a este artículo porque, como bien lo enuncia el artículo 92, nos corresponde realizar o mantener una contabilidad de manera correctamente registrada, clara y que pueda ser objeto en sus auditorías de que la información pueda verse de manera adecuada y correcta. Y recordemos que hay un tema importante con los registros contables. Generalmente, bueno, no generalmente, algunos colegas contadores registran contabilidad para sí. Y lo mismo sucede con los administradores, no todos, no puedo decir que todos, como dije, hay muy buenos administradores, pero a veces como no tienen el conocimiento de la parte contable, no registran correctamente las transacciones. Inclusive hay momentos en que hacen una compra, viene Servicios MIVA, hace un mantenimiento y solamente ponen mantenimiento o registran la transacción y no ponen nada. Lo importante de los registros contables es que la contabilidad no es para mí, no es para la licenciada Michelle, no es para usted, es para que cualquier persona con el mínimo conocimiento entienda qué es lo que está registrado. Entonces, cuando se hace un registro de ese tipo, no se comprende con facilidad y eso es una de las cosas que indica el artículo, que la persona debe tener por lo menos unas nociones de contabilidad. No tiene que ser contador, lo único que tiene que saber, en lo que yo he visto en vida práctica, que yo he visto que no es que tiene que saber qué es un débito y qué es un crédito. Lo más sencillo es que tiene que saber qué es un gasto, porque en los peajes la mayoría de las transacciones son gastos de mantenimiento o gastos de reparación. Pero es un gasto, simplemente la persona tiene que saber que cuando llega una factura, identificar qué gasto es. Si le llega una planilla, qué gasto es lo único que tiene que interpretar. No es tan, por lo menos en la parte contable, no es tan complicado manejar lo que es la contabilidad. Lo hallo bastante sencillo. Yo me he encontrado con condiciones dentro de la contabilidad, por ejemplo, las cuentas. Las cuentas, por ejemplo, las cuentas de cuota de gasto común. Dentro de la cuota de gasto común, como lo establecen los reglamentos, y creo que era una de las cosas que conversábamos previo al inicio del programa, cuando usted tiene en un PH se da mucho el tema de los recargos, que es una de las cosas que generan morosidad. Entonces, usted no puede incluir, ahí debe estar ese rubro marcado para poder que cuando usted haga el registro hay una diferencia y que se sepa cuánto usted tiene en cuota de gasto común, cuánto usted tiene en recargos. ¿Por qué? Porque ese rubro lo meten dentro de la cuota de gasto común muchos contadores. Entonces, no está bien identificado o no está bien llevado porque a la larga, cuando usted va a ver, usted tiene que empezar a sumar o restar. Por ejemplo, yo voy a entrar en una administración nueva. A mí me tocó, la promotora tenía un saldo por pagar bastante de mucho tiempo y bastante grande. Entonces, ahí no se sabía qué era cuota de gasto común y qué era recargo. Todo estaba en una bolsa. Todo estaba en un solo bloque y había que empezar a marcar, a dividir los rubros para poder entender cómo estaba esa morosidad, porque a la hora que ese cliente pagase, lo que íbamos a tener era aquel problema, como en efecto se tuvo, porque, claro, al tenerlo en un solo rubro, esta persona, por decirle a la promotora un nombre, hubo que hacer la división y se tomó más tiempo del debido para hacer la correcta investigación y dividir las cuentas. Aparte de que el tema de las inasistencias, este tipo de condiciones generan allí estos ítems adicionales dentro de la contabilidad deben llevarse correctamente. Generalmente es correcto. Adelante, licenciada, que le estoy quitando todo Ajá, no espacio. se preocupe. Si querías hablar, está. Pero bueno, mire, hablando un poquito aparte del artículo 92, y ahí nos habla del perfil que debe tener más que todo un administrador, ¿no? Debe conocer lo que es la ley de propiedades horizontales, que es la ley 284. Anterior a esto teníamos la ley del 2010, creo que era
63. La 31, la ley 31. 31. Ajá, entonces, a raíz de esto se crea que el perfil del administrador de propiedad horizontales debe tener conocimiento en la ley 284, debe tener conocimientos en recursos humanos, porque vamos a estar viendo lo que es las planillas, el pago a los colaboradores, y debemos entender. Una de las cosas muy importantes que nosotros nos encontramos muy a menudo, como lo estaba comentando usted, es la parte de la reclasificación. Muchas veces en los PHs, cuando reclasifican esos ingresos, y más cuando está la promotora dentro del PH, que ese es un punto un poco más complicado, porque no es lo mismo una cuota de mantenimiento estable o un recargo o otros ingresos extra que tenga el PH a estar trabajando con la promotora. Cuando tenemos la promotora dentro del PH, tenemos que identificar bien cuáles son los gastos de la promotora, cuáles son los ingresos, qué es lo que nos pagan y qué no, porque ¿qué pasa? Cuando la promotora se va, vemos esas deudas extensas que no sabemos ni cómo comérnoslas, por decirlo así. Entonces pasa que tienen el enredo que dicen, no, tenemos una cuenta más de 90 días, sobrepasa el $1.000.000, por decirlo así. Entonces, a la final, ¿eso qué puede repercutir para el PH? Una demanda a futuro, porque si nosotros le debemos eso a la promotora y ellos no tienen sus cuentas bien y nosotros tampoco, entonces ahí lo que viene es una demanda. Entonces, tenemos que cuidarnos bastante de eso. Los registros son muy importantes y los registros se dan cronológicamente. Lo único que en los PH se está viendo por la parte de vengado es la parte de la facturación, que usted la puede hacer una vez al año, pero ya lo demás no, o sea, es cronológicamente, le llega la factura, usted tiene que registrar inmediatamente la factura, los gastos tienen que estar en el mes, Otra cosa muy importante, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a estas asambleas de propietarios dicen, no, pero si la cuota es de tanto, ¿por qué no alcanza? No alcanza el dinero porque no pagan sus cuotas a tiempo. Entonces no podemos hacer uso de un presupuesto si no pagamos las cuotas a tiempo. Entonces hay varias cositas que van enlazando con la otra y a veces el propietario no comprende eso, o a veces escuchamos las molestias de uno que dice, pero si yo pago y el otro no paga. Entonces, pues tenemos que tratar de evitarnos estos malos entendidos. Es que igualmente, licenciada, ahí se genera el desbalance. Se genera el desbalance porque en efecto no se puede cumplir o no se pueden pagar los rubros. Imagínese, si yo tengo que pagar para cobrarle a un propietario que adeuda aproximadamente $15.000, ¿de dónde sale ese dinero? Aparte de que yo pueda tener una cuota, ¿cómo están? Un tema de una cuenta de imprevisto, que es lo que establece la ley, del 1% de la totalidad de esa recolección de la cuota anual. Le pregunto, imagínense los que no pagan. Yo tengo que sacar de mi presupuesto mensual, de lo que yo tengo mensualmente, para poder enviar a cobrar o a recuperar esa cuenta porque ese propietario no paga. Entonces, ni llego a la cuota y de lo que recolecto, me toca todavía sacar para poder invertir y tratar de recuperar esa cuenta. Entonces, de esa manera no podemos cubrir en muchos aspectos la necesidad que tiene el PH, porque imagínense un edificio antiguo o por lo menos con más de 25 años. Ese edificio requiere realmente un mantenimiento, las tuberías, la instalación de las tuberías internas muchas veces están afectadas. Otra cosa, el saneamiento de los bajantes pluviales, si tienes azotea, los muros perimetrales, todas esas cosas influyen en la recolección de la cuenta. Pero nos vamos a ir a el manejo de caja chica, que creo que era uno de los primeros puntos que vamos a desarrollar. Manejo de caja chica o caja menuda. Bueno, este sí es un tema divertido. Sí, pero lo que pasa es que existe, y eso debe ser establecido por la administración junto con el contador, un manual de procedimiento de manejo de caja chica. Es que su nombre lo dice, la caja chica es un fondo destinado para pagos pequeños, pero me he encontrado que le han pagado un mantenimiento a una persona de $60, $70, $40, no, pagos pequeños máximo. Bueno, según el tamaño del PH, también hay que ver el tamaño del PH y los gastos que está teniendo así de emergencia. Deben ser gastos menores a $30.
Lo que sube de $30 el proveedor tiene que esperar, pero hay un tema de premura de que hay que hacer el mantenimiento rápido o hay que pagar rápido el trabajo que se está haciendo. Pero el tema es que eso crea un descontrol en el manejo y también afecta el flujo porque se está sacando un dinero un poquito fuerte por una cuenta que no debe ser y que no es destinada para un pago grande. Ya $35, $40 debe ser por el proceso normal de ACH, de transferencia. Y me van a escuchar mucho hablar de pagos en lugar de cheques, porque ustedes saben que de pandemia para acá ya los cheques prácticamente están No, 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 ya desapareciendo. eso murió. Sí, Solamente para temas del seguro social. Por ejemplo, el IDAN empezó, me imagino que con ese tema también de que a veces la gente no tenía plata y que para saber que ya tú pagaste, meten un cheque y meten un cheque sin fondo. Entonces, ellos ahora para tú poder que ellos te reciban el cheque, tienes que tener un cheque certificado, si no, no avanza. Licenciada, puede continuar. sí. Entonces, eso es uno de los temas. Otro temita es que le dan muy poco fondo. Una caja menuda se entiende de que no tiene que ser un fondo muy alto, pero ¿cómo le va a dar un PH? Que es un PH grande, solamente $100 de caja chica. Eso se va a ir en menos de una semana también, aunque sean pagos poco a poco. Imagínense que le tengan que pagar, por lo menos que llaman un plomero para que destape una caída rápidamente y va a cobrar $60 y se le paga por caja chica. No es correcto el manejo, eso Ya es un poquito delicado. se Pues fue sí, la se fue la caja plata. chica. Entonces hay otro tema. Vamos a reembolsar el fondo de caja chica, está bien. Y si la persona no está, o eso demora 3, 4 días en que el proceso viaje, a que lo firme, luego que regrese, luego que se verifique que efectivamente sean las facturas. Y algo muy importante, recordemos que está en vigencia lo que es la ley de las facturas electrónicas. Entonces, generalmente una de las cosas que nosotros exigimos es que la persona que presta el servicio, aunque sea por caja chica, nos tiene que dar un documento legal, ya sea una factura electrónica, una factura fiscal que todavía está vigente o una factura manual que cumpla con los requisitos de la ley. No esas facturas que uno va a un supermercado y las compra, las hace en Excel. Esas no son facturas que nosotros generalmente no aprobamos y hacemos nuestra salvedad en las auditorías. Eso generalmente lo hacen a través de la caja chica. Otro tema con el manejo de la caja chica, que no estamos, que siempre decimos que no es correcto, es que sabemos que por la urgencia se necesita hacer y un propietario, un copropietario, hace el favor de hacer la diligencia y entonces se le reembolsa el dinero. No está mal, pero generalmente hay que tratar de evitar esos manejos de la caja chica en esas situaciones para evitar lo que son las malinterpretaciones, porque no sabemos cómo son las relaciones al 100% entre los mismos copropietarios. A veces tienen diferencia y eso puede prestarse para una interpretación incorrecta del fondo utilizado para el beneficio del pH. Hay que tener cuidado con el manejo de la caja chica. Exacto, es más que todo una cosa por transparencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces por el desconocimiento, el administrador le dice, no, pero llévate la caja chica, te la voy a transferir a tu cuenta No bancaria. O hagan sea, eso. ¿cómo le vas a No hagan eso. transferir la caja menuda del PH a tu asistente administrativa? O sea, eso es algo bastante delicado porque no puedes controlar ese manejo del fondo. Yo siempre lo he dicho, la caja menuda tiene que permanecer en el PH y en pH. efectivo, porque de eso se trata la caja menuda. Es para emergencias, para cosas que se den urgentes en el PH, porque si no contamos con el efectivo inmediatamente no podemos solucionar ciertas cosas. Entonces, más que todo, en algunas auditorías ciertas que otras nos hemos encontrado hallazgos como eso. Las cajas no permanecen dentro del pH, se le pasa a X persona el dinero, o sea, tenemos que tratar de evitar estas cosas. Eso es cierto. Y sí, y el manejo de caja chica, aparte de tener un fondo establecido, también tiene un mínimo a reembolsar. Cuando la caja chica se encuentra en un 60% de gastos, ya hay que mandar a reembolsarla para que el otro 40% pueda solventar la eventualidad mientras se reembolsa. Pero muchos administradores, muchas empresas, vamos a hablar en términos generales, porque no solamente pasa en los PH, esperan a tener el 110% gastado. Y ese otro 10%, ¿a dónde creen que salió? Del administrador. Sí, y no es correcto, porque vuelvo y decimos, por transparencia, sabemos que el administrador quiere resolver, tiene que resolver, si no la Junta dice, pero no me estás resolviendo. Pero es que tampoco es correcto que el administrador ponga su dinero
para suplir la caja menuda, porque también se pierde el tema de la transparencia. Por eso es que tienen que tener un fondo que debe ser analizado, viendo todos los gastos eventuales que se han dado en esa situación, establecer un fondo y establecer un mínimo para reembolsar. ¿Para qué? Para que el resto que quede, el colchón que queda, pueda suplir a la necesidad que la caja viaje, todo el proceso que puede demorar 2 o 3 días mientras se revisa, pero en 2 o 3 días, si la caja es chica, se va a ir rápido. Correctamente. Licenciado, yo tengo una pregunta previamente, antes de todas las cosas. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué es necesario el sistema contable? Mucha gente lo que hace es que registra en un Excel, como bien comentábamos hace un rato. La gente registra en Excel, lleva un Excel. ¿Qué pasa con la factura? O sea, no hay un orden, pero se hace realmente necesario llevar esta información en un sistema contable o no. Esa es muy buena pregunta. Y sí, sí tiene que haber un sistema contable. Ahora mismo, con entrada en vigencia del Código Tributario, mucha gente no lo sabe. O sea, hay que leerse el Código Tributario. El Código Tributario obliga a que toda empresa, sociedad, persona que realiza cualquier actividad está obligada a llevar registros de contabilidad y preferiblemente en un software de contabilidad. El Excel, que es muy bueno para hacer más de 4 cosas, no es un software contable, simplemente es una hoja de cálculo, ni tan siquiera es algo que se llama base de datos, no lo es. Es una hoja de cálculo donde puede uno montar una planilla, reportes, hacer tablas dinámicas, etcétera, pero no es un software contable. Para eso, sí tienen que utilizar un software de contabilidad que puede ser que ustedes prefieran, puede ser QuickBook, puede ser Peachtree o 650 como se conoce, puede ser Innovasoft, puede ser unos gratis que están en internet como Soho Books o también otro que se llama Wave Accounting, que tiene sus limitantes, pero les podría ayudar a ustedes a llevar un control. Un Excel es muy difícil llevar, un control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, llevar lo que son las cuotas de mantenimiento, puede ayudar en reportería, sí, pero llevar una contabilidad per se es muy poco probable que se pueda hacer. He visto muy pocos casos, pero no se recomienda. Y si es obligatorio llevar libros de contabilidad, la ley los está estableciendo. Inclusive habla también de un atraso. O sea, los libros contables deben tener por lo menos, se acepta un mínimo de 60 días de atraso. Después de ese periodo es $500 por cada mes. Sí, exacto. Si la DGI en algún momento quiere auditar, que no lo ha hecho, y no lo quiero mencionar mucho porque después arrebatan, exacto. Hay cositas, hay cositas, pero bueno, Como Carlos. ¿qué sucede? Que sí, sí, dice 60 días de atraso y por cada mes de atraso, aparte de eso son $500 de multa, pero eso muy pocas personas saben porque no se leen, no toman seminario, no toman cursos donde hablan de ese tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los registros contables. Sí se recomienda que utilicen un software, el que ustedes prefieran. Ningún software es malo, simplemente tienen que cumplir con las necesidades que la empresa o el PH, en este caso la entidad, necesita, pero están obligados por ley. Interesante. Realmente muy interesante lo que abordamos, porque sí, en muchas ocasiones piensa, bueno, yo lo compro y se pone y pongo la factura a nombre, como ahora realmente también los PH tienen su RUC. Yo le voy a decir, licenciado, aquí en un secreto de Estado para todos los que me oyen. En un momento dado, cuando yo entré, aquí no había RUC, no había póliza, no había. Pero yo considero que eso va también en la gestión de la persona de contabilidad que estaba desarrollando el proceso de llevar las cuentas y todo lo demás. Entonces, eh, posteriormente se surgió, oye, el PH tiene que tener un RUC. Los propietarios en un momento dado preguntaban por esta condición y de hecho, en muy buen tiempo se hizo el proceso y se le pudo sacar el RUC. Las facturas que llegan son fiscales. ¿Cómo hacer con esos proveedores? Hay que cambiar entonces a los proveedores que no te pueden dar este documento. Sí, pueden ser facturas manuales, como bien usted mencionaba, que me quedé con esto, una factura manual que cumpla con la legalidad que establece
la ley, ¿no? Que tiene que tener su número, el RUC de la persona, el nombre de la compañía. Pero en muchas ocasiones también puedo entender, como bien me decía un proveedor hace algún tiempo atrás, por ser extranjero, cómo la gente saca este documento para poder presentar. Y eso que ya ha ido, ya ha llegado, ha hecho sus trámites ante la DGI y todavía no ha podido alcanzar este proceso. Entonces, a pesar de ser un buen proveedor, tuvimos que dejarlo de usar precisamente por esta condición, de no poder tener una factura pues, que respalde en sí el proceso que él desarrolla para el edificio. Bueno, yo quiero aportar algo en este tema porque ese es uno de los temitas en las auditorías que bastante peleo. Esto viene más que todo con la ley 256. Tenemos una ley que debemos cumplirla, donde nos dice que debemos facturar, debemos tener un documento equivalente legal. Entonces, ¿qué pasa? Las personas muchas veces están todavía con esto y no salen de que si la factura de libreta, que si de un Excel, que de esa que compro en el chinito. No, señores, no, ya no estamos para eso. Ahorita mismo nosotros tenemos que cumplir con el decreto. Primero sale el decreto 700, después el 256, donde dice que tenemos que facturar electrónicamente. Entonces, desde el 2023, 2022, la DGI enuncia que todo aviso de operación creado en esa fecha debe tener lo que es la factura electrónica. ¿Qué pasa? Las personas están creando su aviso de operación y muchos tampoco están cumpliendo con esto. Entonces tenemos que regirnos por lo que dice la ley 256. Entonces, para el caso del extranjero, ellos más que todo tienen un número que se llama el 8NT. Él tiene que solicitar su 8NT, pedir sus movimientos migratorios para entonces hacer la solicitud. Después de esto, entonces él puede optar por un facturador gratuito o por medio de los PAC. O sea, el proceso se puede hacer mientras la persona haya entrado, tenga sus avisos de entrada y de salidas bien establecidos. Sí, de hecho los tiene, dicen, de hecho los tiene. Y en un momento dado, claro, uno pues recomienda en algún momento dado, cuando le preguntan por algún contador, por alguna persona que haga esta gestión, por algún abogado en sí, porque es la persona que puede en un momento orientarlo. Uno se mantiene pues al límite de la situación en la que no se debe involucrar. Pero según pues el señor, un día que estaba haciendo un trabajo y me lo encontré relativamente cerca, me dice, oiga, ¿qué problema ha sido sacar ese tema? Y él tiene sus movimientos migratorios, pues al día en lo que debe ser. Pero esperamos en un momento dado pueda realizar el trámite porque realmente es una persona con una obra de mano bastante, es un proveedor con vasto conocimiento. Ajá, y bueno, para terminar el temita. Sí, adelante. Ajá, para terminar el temita, uno de los requerimientos muy importantes de la auditoría es nosotros identificar las facturas electrónicas, factura fiscal, cualquier documento equivalente. Entonces, tratemos de que cuando hagamos esa parte de registro, registremos los números de la factura. Muchas veces en las auditorías nos encontramos que hay un registro solamente con un cheque, sin emisión, sin registro de una factura. Entonces, eso nos lleva a pensar otras cosas. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien, registrando nuestras facturas y nuestros pagos, para que así cuando las auditorías entren, no tengan ese tipo de hallazgo que digan, no entregaste esta factura, ¿por qué pagaste esto así? Entonces, eso no se ve transparente ante alguna junta directiva de copropietarios o una asamblea porque, o sea, no estás emitiendo algo legalmente, estás pagando cosas por pagar, así no funciona. Claro. Licenciado. Sí, Por aquí tengo algunas preguntas en el vivo. Viene la guerra. Tenemos a la licenciada Cuba que nos pregunta, ¿por qué debe llevarse la contabilidad en el sistema de vengado? ¿Debe considerarse en el presupuesto la morosidad del inmueble? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces, bueno, no, eso no cuenta, si se debe llevar, no se debe llevar. Y también tengo una pregunta de la licenciada Cara Excel. ¿Puede la DGI exigir que un PH tenga de todos modos
un sistema contable cuando los PH no pagan impuestos? Ok, voy a responder ahí. Con el tema del sistema contable, primero vamos a partir de la norma. La norma indica que tienen que llevar libros de contabilidad. Es que no tiene, tenemos un concepto errado de que porque el PH no paga impuestos, en teoría, pero acuérdense que es un impuesto de inmueble, no paga impuestos, no declara, no tiene que llevar registro de contabilidad y es totalmente falso. La ley dice que toda actividad, ya sea privada, pública, ONG en este caso, que es donde entran los PH, están obligados a llevar libros de contabilidad. No es que el PH no pague impuestos y pague impuestos, no, no. ¿Por qué? Porque es una forma de llevar un control. Vuelvo nuevamente, por ahora, que creo que no lo quiero mencionar mucho, pero si la DGI viene o va a un PH, que sí los tiene en la mira, pero todavía no ha querido tocar ese tema, Entrar. no quiere entrar exacto porque no es muy rentable para ellos todavía, va a decir, muéstrame tus libros de contabilidad, voy a sacar unas hojas de Excel. Lo primero que va a decir, eso no es contabilidad, eso no es un software de contabilidad. Bueno, dame tus libros físicos, que los libros físicos todavía son aceptados. Tampoco tengo los libros físicos, que es el diario general, el mayor general. Tampoco los tengo, entonces ya de ahí me van a poner una multa. Entonces, no tiene Claro. nada que ver si pago o no pago impuestos, que ese también, por ahí va el tema de la 03, Ujú. pero todavía no voy a llegar a ese punto. Pero no es eso, eso es que estoy obligado por ley a llevar registro de contabilidad porque es la forma más eficiente de saber el estatus del PH. ¿Por qué Correcto. sistema de vengado y no efectivo? Bien, hay una norma que dice que toda actividad que se ejecute cuya ingreso anual sea menor a $150,000 puede usar el sistema de vengado. Pues, entonces, puede usar el sistema de efectivo, puede, pero no necesariamente lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una empresa o alguna actividad que no tiene muy poco movimiento. El resto de las otras actividades tienen que irse por el sistema de vengado porque es el obligatorio aquí en la República de Panamá. Por eso es que yo registro mi factura ahora y yo la cobro después o la pago después, porque así es como se maneja, es la forma correcta. Curiosamente, por la forma en que un PH se maneja, ellos sí tienen, por decirlo así, dos formas de llevar contabilidad. No estoy diciendo que tienen que llevar dualidad de libros, no, sino que el PH se maneja por una contabilidad de vengado para cumplir con los requerimientos de la ley y también de las NIF, las normas internacionales de información financiera. Eso también hay que cumplirlo con los PH y los PH se pueden regir perfectamente bien con las NIF para PYME. Y eh, por eso que tenemos que manejarlo así. Y el otro sistema que se maneja es el de efectivo, pero el de efectivo es para reportería con la junta directiva, porque sabemos también que muchos copropietarios no manejan los términos contables. Entonces, presentarle un estado de resultado, lo primero que ellos van a ver, pero si aquí dice que tengo de ingreso $25,000, pero en el banco nada más tengo 10,000, me están robando, eso es lo que van a decir, me están hurtando, no es eso, entonces por eso es que se tiene que presentar, que generalmente lo hacemos, y le explicamos al administrador cómo se hace un segundo informe basado en la información que sale del banco, porque ese es lo que ellos entienden, un cuadro sencillo, con que inicié en el mes, cuánto entró, cuánto salió, cuánto es la diferencia del mes y con cuánto tengo disponible al final del mes con el que voy a arrancar en el siguiente mes. Pero, nuevamente, por ley, estoy obligado a llevar sistema de vengado, por ley. Lo otro es, hay un principio de contabilidad, aquí vamos nuevamente, que se desconoce. El principio dice que todo gasto e ingreso tiene que ser registrado cuando se ejecuta, independientemente si se cobra o si se paga. Entonces, si en el mes de ahora que estamos iniciando, junio, por decirlo algo, yo tengo que haber registrado todas mis cuotas del mes de junio, independientemente si me las pagan o no. ¿Por qué? Porque eso pertenece al mes de junio. Correcto. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la factura del proveedor. Si el proveedor me facturó en mayo y voy a pagarla ahora en junio, la factura tiene que ser registrada en el mes de mayo. ¿Por qué? Por el principio de contabilidad que dice todo gasto, todo ingreso que se genere debe ser registrado en el momento en que se ejecuta la factura, no cuando voy a pagarla. Y eso lo hacen muchos PH a la hora de llevar el sistema. Lo llaman por el devengado y resulta ser que tienen dos facturas de luz y las cargan en junio. Entonces se ve que el gasto de luz está disparado. Y no es Correctamente. Es que esa es la situación. Por eso que cuando empezamos hablábamos del tema gerencial, también con que debe tener un conocimiento de contabilidad. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar estas condiciones, todo lo que usted ha conversado,
de la manera adecuada, para que los registros se puedan hacer en el momento que corresponden, para que se pueda llevar la contabilidad de manera clara, precisa y concisa y pueda hacer de claridad todo. A mí me da risa porque en un momento dado, cuando yo entré a trabajar PH, que era neófita, yo conocía cualquier otra cosa, pero desconocía el tema de los PHs. Sí había trabajado como encargada en algunas áreas, pero en otro rubro. Me encontré precisamente en un mes de febrero, cuando entré con una planilla, con un CIPE. Imagínense, habían 3 CIPES en un solo mes. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo hacemos? ¿Qué? Entonces hubo que buscar, porque por lo menos a mí, en lo personal, a mí me gusta registrar en el Sage el número de la factura, yo le pongo rayita, el mes al que corresponde esa factura y el año. Para mí, yo sé, aparte de la descripción que yo le pongo en el Sage, para que cuando alguna persona, hay un informe que usted en las cuentas por pagar, en las cuentas por pagar hay un informe que dice, que detalla la lista de cosas que debe que hay que pagar. En ese informe se detalla debidamente qué usted está pagando, cuánto debe y cuánto tiempo tiene esa factura pendiente por pagar, si está pagada o no pagada. Entonces, a mí me gusta cuando yo entro ahí ver todo ese detalle escrito, aunque me cueste más, pero así yo sé que yo puedo mandarle eso a mi junta directiva cuando yo hago, por ejemplo, yo hago conciliación 2 veces en el mes. Y esa conciliación, cada vez que yo voy a hacer pagos, yo se la mando a ellos para que ellos sepan cómo va la contabilidad a la fecha del 15 a mediados del mes. Digo, eso lo hago yo porque así se lleva allí. Entonces, otra de las cosas que veía y que usted bien respondía, acá nos pregunta María Lescano. María Lescano nos hizo una consulta, por aquí la vi, que sí, preguntando el tema también de la DGI, ella nos hizo una consulta acerca de la DGI. Si la puede mirar por ahí, Licen. No le escucho. Ella, Está en el chat. sí, ahí ella nos hizo la consulta de un tema de la DGI, que creo que usted ya habló sobre ello, y pues la importancia de que sí, todo se debe llevar debidamente con su facturación electrónica y demás. Sí, en el caso, nuevamente retiramos los PHs, por ahora, no están obligados a llevar factura electrónica. Al menos, y esto es una zona gris, al menos que hagan una actividad comercial, como el alquiler. Y eso también es un tema de discusión, ¿no? Eh, pero si ellos tienen alguna actividad comercial, si están obligados entonces a facturar esa parte de la facturación comercial, declarar su ITBMS si es en el caso, y hacer declaraciones de renta si es el caso. Y lógicamente en la declaración de renta separar lo que es las cuotas de mantenimiento de aquellos rubros que no pagan impuestos de aquellos que sí pagan impuestos. Entonces, hace un par de semanas, no miento, hace 2, 3 días, casualmente estaba hablando con un colega muy conocedor en el tema acerca de estos temas de ITBMS y él me dice que para qué hacer eso porque se pone el pH, él dice, se vicia el pH, o sea que se interrumpe con su funcionalidad, pero que de todos modos es aceptado porque se permite hacer, pero no se recomienda hacer ese caso, ¿no? Ya cuando la DGI ve de que hay una actividad, ya empieza ahí poco a poco a ir buscando. Así que hay que tener cuidado. Recuerden también de que la factura electrónica, que el PH no está obligado, el proveedor de nosotros sí está haciendo su reporte. Entonces, en algún momento ellos van a hacer un cruce masivo. Todo esto que están haciendo ahora mismo, eso ya viene de hace mucho tiempo atrás. Lo único que ahora es empezado las implementaciones, especialmente por la ODC y aquellos países que nos tienen en la zona gris, en las listas grises. Entonces, de ahí viene todo el problema esto de que hay que hacer ese tipo de reportería para poder cumplir. Pero sí tenemos primero que cumplir con contabilidad de vengada. Para reportería ya sería el efectivo, pero eso es una reportería que se da. Estamos obligados a registrar en el periodo que se ejecuta, no cuando estamos pagando.
porque eso crea una distorsión en los números. Hay un mes que se va a ver cargado con 2 gastos de luz cuando eso no pertenece al gasto de luz por el principio de contabilidad. Y generalmente son 15 principios muy fáciles de entender, pero si logramos entender y dominarlos, tengo por seguro que la contabilidad va a ser mucho más clara. Formas de registrar las cuotas de mantenimiento. O las cuotas realmente, la ley dice que se llaman cuotas de gasto comunes. Entonces, forma de registrar correctamente las cuotas de gasto comunes. Bien, generalmente los software permiten, y eso es otra ventaja, hacer facturas recurrentes. Pistil lo permite hacer facturas recurrentes. Claro, Pistil tiene 2 formas de hacerlo, ¿no? Una recurrencia horizontal, que va de enero al fin de los mundos, y también una vertical, que la vertical permite hacer una especie de numeración. Pero lo correcto es, nuevamente, como dice, facturar esas cuotas en el mes que corresponden por rubro. ¿Por qué por rubro? Cuando uno hace las revisiones de la auditoría, cambia un poquito cuando hay promotora, y la licenciada no me deja mentir, porque cuando hay promotoras se están entregando casas, apartamentos, así que la cuota de mantenimiento va a ir variando a medida que se va entregando casa, pero cuando ya el PH está entregado en su totalidad, todos los meses deben ser en la cuota de mantenimiento igual. O sea, no Correcto. pueden encontrarme $1,000 en enero, $1,000 en febrero y de repente $3,000 en marzo. Hay un mal registro. Lo que son las multas, recargos, intereses, también registrarlas por separado, porque eso permite hacer un análisis de cierta forma de cuántas son las multas que se están cargando y si se están cargando las multas. Que el administrador puede ver y determinar si las multas se están cargando. Igual cuando nosotros, cuando estamos revisando, también nos encontramos de que si está mal registrado o está incorrecto, y uno hace las reclasificaciones en su momento antes de presentar a la junta directiva. La parte de los gastos, es que me emociona, licenciada. No, es que le faltó algo que le iba a decir Sí, ahí, que es un tema, y voy a interrumpirlo porque sí, sí, esto sí. tiene que quedar bien claro aquí. La parte legal. Cuando hacemos esto de la parte legal, donde vamos a pagarle un porcentaje de asesoría por el cobro de algunas cuotas que se adeuden a mucho tiempo, ¿qué pasa? Muchos de los administradores la facturan como un ingreso, y eso prácticamente no es un ingreso. Eso sería más que todo una cuenta por pagar. O sea, usted le va a facturar la comisión que se va a ganar ese asesor legal, Ujú. pero no debería ser un ingreso, debería ir en el mayor. O sea, debería ser una cuenta 2, una cuenta por pagar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando revisamos nos encontramos estos detallitos que a las finales terminan alterándonos lo que es el estado de resultado, porque vamos a tener un ingreso que no es del PH, sino que es que hay que pagárselo a otra persona. Ese era el detallito ahí que le faltaba al licenciado. Puede continuar. Total. No se le escucha. Perdón, tenía el equipo apagado. Bien, otro punto importante, cuando nosotros entramos a hacer revisiones o nos contratan para los servicios tanto de contabilidad mensual como asesoría, es que al nivel de los gastos los dividimos. O sea, los dividimos por grupo, dependiendo del PH. Un grupo va a ser los gastos administrativos, otro grupo va a ser mantenimiento y otro va a ser reparación. No es lo mismo mantenimiento que reparación. El mantenimiento significa es la revisión mensual que se le hace a los equipos, y generalmente ese costo es fijo. Puede ser Correcto. cada 2 meses, cada 3 meses. Y lo que es la reparación es el cambio físico de la pieza. Entonces, sí nos hemos encontrado operaciones donde todo está mezclado y al final del camino no sabemos qué es el mantenimiento ni qué es la reparación. Y los copropietarios sí quieren saber, porque si un equipo constantemente se está reparando, lo mejor es cambiarlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, por Así eso es. nosotros lo dividimos por rubro de esa forma: administrativo, reparación y mantenimiento. Y a veces ponemos uno y que otros, pero generalmente es muy poquito, 1 o 2 líneas, porque si tiene una forma visual de poder ver en qué rubro se está gastando más o se está invirtiendo más dinero. No, definitivamente. Y esto de alguna manera nos ayuda también, claro, a saber el gasto mayoritariamente dónde se da, ¿no? Algunos
por lo menos algunos propietarios, por ejemplo, en los edificios donde hay este tema del elevador por temas religiosos, allí se da mucho la condición de que este elevador que se mantiene en constante movimiento genera un mayor cambio de piezas y demás. Entonces, mucho de esto se lleva allí, esta información se lleva ahí precisamente con el propósito de poder identificar en un momento dado si es rentable o no rentable mantener este tema que en algunos reglamentos está normado y que se pueda entonces decidir lo mejor para la comunidad. Acá tengo algunos otros mensajes. La licenciada Cuban pregunta por aquí la aplicación de pago. Para allá vamos. Sabemos que ya hemos llegado prácticamente al final de la hora. Y fíjense que era lo que yo le comentaba. Cuando empezamos a hablar, a desarrollar este tema, eso es mentira. Aquí le enviamos un saludo a la colega que nos saluda. Aquí nos dice, gracias, María Lescano, gracias por la declaración. No generamos actividad comercial. Saludos. La licenciada Cuban, hay PH que solventan gastos con el alquiler de su fachada. Hablen un poco sobre la aplicación de pago, que para allá vamos, alquileres de azotea y con ingresos grabables. Saludos, licenciado Sutherland. La licenciada Kenia nos dice a los saldos antiguos y que el propietario que quiere que apliquen. Yo le comentaba eso precisamente al licenciado Franklin y a la licenciada Michelle, que muchos propietarios deciden acogerse a lo que establece el Código Civil, que tú puedes decir a dónde tú vas, a dónde quieres que se te aplique el pago que realiza. Ajá, pero vaya a un banco y dígale al banco que usted quiere que se lo aplique a la cuota del mes de junio y usted debe a ver si el banco le va a dar la autoridad o la autorización y ellos van a atender lo que usted bien dice de que tienen que abonárselo a la cuota del mes de junio cuando tú tienes un montón de dinero que adeudas. Entonces, creo que ese era nuestro siguiente punto, la aplicación de cobros que se hacen a los copropietarios. Bien, sí debe ser aplicado a lo más antiguo. Debe aplicar lo más antiguo porque aplicar solo al mes corriente es solamente para evitar el recargo del mes actual. Pero recordemos que los gastos que se están ejecutando, que eso también tiene que ver, los gastos que se están ejecutando, ese gasto no va a esperar a que se pague posteriormente. O sea, ese gasto se ejecutó y hay que pagarlo. Nuevamente por el principio de contabilidad, todo gasto o ingreso debe ser registrado cuando se ejecuta. En este caso, el pago tiene que ser aplicado a la factura más antigua o al gasto al cargo más antiguo que tiene, ¿verdad? Y esa es la forma correcta de hacerlo, porque si no, esa cuenta por pagar va a quedar en el limbo y va a llegar a un punto que por ley él va a decir, no, condéname la deuda. O si no tiene un proceso adecuado, ese dinero se puede perder por estar aplicando la manera. Comprendemos el tema de lo que diga el Código Civil. Está bien, eso puede que aplique, pero es peleable porque también hay una norma contable que indica que tienes que hacerlo en el periodo que realmente corresponde. Se puede entender que hubo un problema o algo, pero para eso existen los arreglos de pago, que por ahí también, por ahí la administración puede ir. Esas son cosas que a algunos no les gustan. Y bueno, la ley realmente establece que ni la administración ni la junta directiva estamos facultados para hacer arreglos de pago sin la autorización de la asamblea de propietarios realmente. Es la asamblea de propietarios quien autoriza en todo caso, quien decide sobre esta petición que haga algún propietario. Porque algunos dicen, oye, pero yo quiero hacer un arreglo de pago, tú puedes muy bien quitarme los recargos. Nosotros no estamos facultados para eso. Entonces es muy importante. Licenciado, cuando tenga disponibilidad, me gustaría que nos compartiera ese principio contable, esa norma contable, porque sí es importante hacérsela llegar a nuestros propietarios como tal, también compartirla pues dentro de nuestra página para que las personas puedan tener un sustento, nuestros colegas administradores, en cuanto a esta condición de la norma contable.
y es importante entonces realizar el registro debidamente a lo más antiguo y no a lo reciente, porque realmente este pago corresponde a un dinero que ya se ejecutó, a unas reparaciones o a un mantenimiento de la propiedad que ya se realizó. Aquí dice que la licenciada Kenia, ¿dónde conseguimos la norma para compartirla? Podríamos dejar ese sustento en el reglamento de uso. Bueno, ahí dejarlo en el reglamento, pues yo creo que también hay un aspecto legal. ¿Qué tanto está dentro de la legalidad utilizar eso dentro del reglamento? Ahí habría que entonces consultar esa parte con un abogado, porque ahí sí, pues nosotros ya nos encontramos con una limitante que no podemos sobrepasar ese tema. Darle una respuesta, estaríamos pecando y tocando un terreno que ya es un tema legal. Bueno, aquí tengo a la señorita Gina, aquí nos dice la licenciada Cuban, usualmente se hace esa salvedad en el reglamento de uso. La señorita Gina nos comparte, nos consulta, en el caso de los gastos fijos, como agua, luz, etcétera, electricidad, entre otras cosas, ¿cómo se registran si aún no llega la factura al momento en que se está presentando un flujo de caja y toca realizar el pago? Ok. ¿Cómo vamos a realizar el pago si no tenemos la factura? Sería la primera pregunta. Para poder yo emitir un pago, tengo que tener la factura. Para poder tener la factura, puedo irme a la plataforma, ya sea la plataforma del IDAN o la plataforma de la servicio de aseo o la plataforma de Naturgy. O sea, hay una otra forma de poder obtener. Que la factura salga tarde, eso se puede entender porque eso depende de la fecha de corte. Hay facturas que llegan 15, 16, 17. Y esa sí tiene una particularidad, porque cuando llegan esas facturas dice consumo de la luz eléctrica de mayo, pero estamos en junio. Entonces, Claro. esa lastimosamente, como tiene fecha de este periodo, toca registrarla. Entonces, ahí sí hay un tema de escalera, de jinetear ese registro porque no tenemos de otra. Entonces, solamente se observa esa situación con los servicios básicos: luz, agua, teléfono y luz, agua, teléfono. Y a veces, muy raro, pero a veces, los últimos meses, cuando es el gas, que la factura generalmente llega después cuando se tanqueó o se recargó el mes anterior. Pero es muy raro, pero sí ocurre. Pero esa sí tiene su particularidad porque no tenemos otra forma de hacerlo, porque sí tenemos que registrar. Entonces, con esa sí se está registrando a veces llegan a tiempo. No he tenido muchas situaciones con PH que llegan tarde, pero con las que llegan tarde ya no podemos hacer nada, porque también nosotros tenemos una fecha de entrega. Cuando llegó la fecha de entrega, se entregó en eso. Listen, mire, por ejemplo, yo en un PH tengo el tema del agua, es el tema del agua y el aseo, porque ellos tienen recolección privada también. Allá ellos están ordenaditos, bueno, igual que mi otro PH, ellos están ordenaditos a que su factura tienen que emitirla dentro de los 5 primeros días. Para yo generar mi pago y no estar, fulano, me mandaste la factura, mira, la factura no llega. Y le digo esto porque generalmente en este edificio que le comento, el agua tiene un importe global y el aseo, o sea, que ellos tienen una tasa fija todos los meses, por decirle $555. Ese es su importe mensual. Entonces, claro, ya uno conoce cuánto es el importe porque este no va a variar por dos condiciones. La primera es que su agua es comunal y segundo, que el otro aspecto es que ellos tienen, como tienen recolección privada, la dirección de aseo le tiene a ellos de que 1.25 por unidad inmobiliaria de la limpieza de las aceras. Así que esto da, póngase que $178 y resto. Entonces ya uno más o menos conoce la cantidad y por eso me imagino que ya hace la pregunta, porque la factura del agua llega generalmente, póngase que el 20 del mes. Ahí lo único que se requiere es la numeración de esa facturación que es la que se debe registrar realmente. Por aquí tengo, bueno, sí, Priscila, para allá vamos. La planilla 03, ya vamos para allá. Take it easy. El licenciado Marcelo Marchiano nos pregunta, ¿la cuota extraordinaria y la cuota de mantenimiento son una sola cuota por cada unidad? Son
son una cuota, son dos cuotas diferentes, pero son por unidad. Son dos cuotas diferentes, porque la cuota de gasto común o la cuota de mantenimiento, como usted bien consulta, esa cuota de mantenimiento está establecida ya en su reglamento, está establecida y es para el gasto de la cuota de gastos comunes o de gastos mensuales que tiene el edificio. Las cuotas extraordinarias son exclusivamente para ello, para un tema de extraordinario, una reparación, una pintura, para todo lo que tenga que ver en ese rubro, en un momento dado, una reparación de elevadores, por ejemplo, un cambio. Me gustaría modernizarlo de aquí. O por ejemplo, la prueba de hermeticidad también. La prueba de hermeticidad. Para este tipo de gastos realmente es que se da el tema de la cuota extraordinaria. Entonces, sí, son dos cuotas diferentes por unidad. Eso sí es importante que saberlo. Licenciados, planilla 03, si no, aquí creo que no vamos a poder ir. Planilla 03, la gran incógnita. No debemos llevarla. Es que ese tema, como en antes lo conversábamos antes de ingresar al programa, es una norma que de verdad abrió un paréntesis bien grande porque en sí no quedó establecido si los PH tenían sí o sí que presentar planilla 03. Pero ¿qué pasa? Hemos estado viendo casualmente ayer un caso que estábamos conversando el licenciado Franklin, creo que era un impuesto sobre la renta que no se declaró de años anteriores. No se presentó bien en lo que era la presentación del CIPE. Entonces, cuando viene este tema, nosotros pues quedamos así porque normalmente para otro tipo de empresas, si no lograste pagar bien tu impuesto sobre la renta dentro de tu CIPE, puedes hacerlo por medio de la planilla 03, porque al momento de declarar la 03 te va a salir que el fisco tiene un saldo a favor. Entonces, ese saldo a favor que no se le pagó a la Caja de Seguro Social, se le paga directamente entonces a la DGI, que sería el fisco. Pero en el caso de los PH no sucede así. No sucede porque muchos no presentan su planilla 03. No presentan su planilla 03 y al no presentar su planilla 03, entonces tienen que rectificar el CIPE y declararle el monto correcto y asimismo entonces pagarle directamente al Seguro Social. Es decir, que nos toca hacer una complementaria. Exacto, y ya esa complementaria tiene multa, para empezar. Otra cosa, yo siempre lo he dicho y yo digo, lo que no está escrito no procede. O sea, que si ahorita el gobierno que entra actual y dice que le da por auditar a los PH y decirles, bueno, y entonces, ¿y la 03 para cuándo? Van a tener que presentarla porque en la ley no dice por ningún lado que las domésticas y los PH están exceptuados de la no presentación de la planilla 03. Así que no sé, licenciado, si me refuerza un poquito esa parte ahí. Yo sé que han tenido conversatorios con el personal de la DGI y ellos dicen que no es obligatorio, la facturación de los otros ingresos, porque los ingresos que tienen, aparte de las cuotas comunes, son beneficios del PH, pero, o sea, tenemos unas leyes, entonces, o creemos lo que dice la ley que está escrito, porque es una ley, o nos dejamos llevar por lo que dice cualquier persona. Entonces, pues, tenemos que aclarar estos temas y yo pienso que lo más importante aquí es que el PH ya haga llegar algún tipo de documentación a la Dirección General de Ingresos donde sí o sí ya los exoneres y los va a exonerar de la no presentación, porque ahorita mismo eso está en un campo abierto, le digo yo un paréntesis sin cerrar, así que no les puedo decir si sí o si no, pero sí les puedo decir que en la ley no habla de que estén exceptuados. Licenciado. Sí, eso es correcto, eso está en una zona gris. En muchos conversatorios que tuvo la DGI en su momento, los live que hacía, yo fui muy insistente en que la persona nos dijera si sí o si no, y la mayoría me esquivaba el tema.
inclusive algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Yo sé que muchos de los administradores han hecho su consulta y algunos les han dicho que sí, pero es que está en una zona gris. Y si esto está en una zona gris, como le comentaba, sugiero mejor que la presenten, porque es más fácil haberla presentado y después quitar la obligación en la plataforma de la DGI que nunca haberla presentado y después que nos multen por cada presentación omisa. Si bien es cierto, los PH, que por aquí nuevamente viene el tema, no declaran, pero recordemos que hay empleados que ganan más de $846. Recordemos que la renta se empieza a cobrarte a partir de los 846, que es la división de 11,000 entre 13, 12 meses regulares de planilla más el 13º mes. Entonces, si dividimos los 11,000 entre 13, nos va a dar el monto a partir del cual se va a cobrar impuestos sobre la renta. Entonces, PH no declara, no, pero el empleado si se le descuenta y está arriba de ese monto, pues la DGI sí lo va a detectar porque cuando empieza a buscar la información cruzada con la Caja del Seguro Social, ahí van a detectar que no se está cobrando el Venga impuesto para sobre la acá, renta. de una vez. Sí, exacto. Puede que no la haga. Para mí también esto es una ruleta rusa. O sea, tenemos 50 y 50. 50 que sí y 50 que no. Yo prefiero reportarlo. ¿Para qué? Para poder dormir tranquilo de que mañana pasado, si Miguel no, aquí está. Ah, pero usted no está obligado. Bueno, quitamos la obligación y no ha pasado nada porque yo cumplí. Eso como bien dice el dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. No tenerlo. Porque ahí viene la multa sin escalas. Sí, Exacto. Eh, Y lo que asombra de esto, Agua, licenciada Agua, es que, ¿qué pasa? Que eso ya es el decreto del 2022 ahí nos exigía que la no presentación de esa planilla 03 eran $1,000. O sea, presentas todo tu 2022 y son $1,000 por cada mes, un dineral. Pero después de ahí sale la otra resolución, no recuerdo bien el número ahorita, y esa resolución sí dice que las multas van acorde de lo presentado en la planilla. O sea, eso tiene unos montos estándar, puede ir de 100 hasta $5,000. sí, eso lo escalaron, lo hicieron Es por una escala. escalita. Antes eran $1,000, pero ahora hay una escala que termina en $1,000, eso sí. Pero es mejor. entonces, bien se puede decir y recomendación para mis colegas, lo mejor es presentar su planilla 03 y así en un momento dado poder sustentar que yo cumplí. ¿Cierto? Sí, Sí, es más, en la Dirección General de Ingreso, como ustedes no están presentando declaración de renta, para los que no las están presentando, porque hay ciertos PH que sí las están presentando porque generan algún otro tipo de actividad comercial. Entonces, para los que no las están haciendo, el sistema, bueno, hace unos meses atrás presentabas la planilla 03 y no tenías ningún tipo de generación de multa porque no estabas generando, no tienes ningún tipo de ingreso, o sea, no presentas declaración de renta. Para los que presentan, automáticamente el sistema sí te toma la multa de esas planillas. Hay otro temita ahí con ese tema de la planilla. Si la norma habla claramente, que sé que estamos pasando en tiempo, pero esto es importante, la norma habla de que son $11,000, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entró el empleado y en este mes fueron $900. Pero si lo analizamos y que no se pasa de los $11,000 y no se lo descontamos. Pero el empleado entró este mes, pero yo no sé qué estaba ganando en la otra empresa. Entonces, yo como empresa responsable o como ente responsable, yo tengo que descontarle renta. Pero viene, no, que yo no paso de los $11,000, tú no me puedes descontar. Que yo no sé qué es lo que tú tienes allá. Y la DGI va a buscar el número de cédula de ese contribuyente y va a hacer el prorrateo y va a ver si se pasa. No mío. Yo estoy cumpliendo. Entonces, ahora hay algo que se llama salariado puro dentro de las declaraciones de renta. Eso se exterminó ¿para qué? Para que el empleado pueda ir a la DGI y reclamarle su impuesto sobre la renta para que se lo devuelvan. Pero también tiene que reunir una serie de requisitos. Tiene que tener todas las facturas de sus hijos que son de estudiantes, si tiene luz, agua o teléfono. O sea, hay una serie de requisitos que se piden para poder hacer el reclamo. Es un proceso un poquito tedioso y no es tan rápido como se suele decir. No es tan sencillo así como piensan, pero sí es posible. Pero entonces es importante recordar que al empleado hay que descontarle, aunque venga de otra empresa, porque no sabemos cómo está allá.
el impuesto sobre la renta. Aquí tengo bueno, aquí nos decía la licenciada Kenia, en cuanto hablábamos del tema de los cierres, por esa razón es mejor hacer los cierres contables después de los 10 días del mes siguiente, como esperar para evitar ese tema de que se queden facturas allí sin registrar. Exacto. Entonces, sí. Eso más que todo, ya eso queda entre la administración y la junta directiva, de que establezcan algún tipo de término para poder lograr hacer los registros a tiempo. Ya eso más que todo queda de parte de ustedes, ¿no? De la organización. Licenciado, usar proveedores que sean propietarios. Conflicto de intereses. Perdón, lo tenía en mute. Veo que hice el gesto de no, o sea, no lo recomendamos por el tema de transparencia, evitar malas interpretaciones. Más que nada de eso, ¿no? Es mejor evitarse ese tipo de conflictos y evitar, disculpen la palabra, el bochinche. Entonces evitemos eso, tratemos de no hacerlo. Sabemos que es un poco más económico, más barato. Hay buenas intenciones para que el PH se pueda ahorrar, pero la persona a veces por el intento de ahorrarle el PH y dar su granito de arena, pues puede acarrearse una mala experiencia. Así que no lo Y no recomendamos. tanto en eso, licenciado, sino que en la ley 284 está establecido conflictos de intereses. No pueden estar haciendo trabajos dentro de su mismo PH. Así que ya es una ley que nos los dice, entonces acatemos lo que dice la ley. Bueno, antes de que la ley 284 saliera, eso fue, vámonos para el 2014. Yo realmente estoy en contra totalmente de que los propios propietarios hagan gestiones dentro del PH. Y le voy a explicar muy rápido, pues ya sé, señor director, señora productora, aquí sé que estamos basados, y también a ustedes, y a los colegas que nos siguen, pero sé que el tema está interesante. Quiero comentarle que yo estaba en desacuerdo total, pero en un momento desesperado de hacer las reparaciones, la Junta Directiva en ese momento decidió que se realizaran estas reparaciones. El edificio llovía por dentro y hubo que realizarla con un propietario. Se hizo una asamblea de propietarios y se estableció que esta persona iba a hacer la reparación. Y yo le voy a decir que yo, a causa de esa condición, renuncié. Yo me fui porque yo decía, el tiempo me dará la razón. Si estoy equivocado, pediré perdón, pero el tiempo me dará la razón. Pasaron 2015, donde se hizo las reparaciones, en el 2018, que fue donde ellos decidieron llamarme y contratarme. El edificio parecía un mapa. Había marcas. El edificio estaba, si usted va a impermeabilizar, usted tiene que pintar. Si usted impermeabiliza una fachada de un edificio, ¿cómo usted sella? Sella los productos correspondientes para realizar un trabajo con un acabado correcto. Y el edificio quedó como un mapa. O sea que todo el mundo que pasaba alrededor de este edificio o edificios nuevos estaba, aquí era como un leopardo. Así, como un leopardo. Y la verdad que bueno, claro, los números estaban y toda la información estaba, pero había mucha disconformidad con los propietarios porque el trabajo no se ejecutó debidamente, o no se ejecutó, no llegó a su término que debería llevarse. Claro, todas las demás reparaciones se hicieron, pero no debió ser con un propietario, no debió ser con un propietario, y el tiempo me dio la razón con el paso de los años. Entonces, importante, pues nosotros sabemos y estamos respaldados en todo caso por la ley 284, que establece el no uso de propietarios dentro de la misma propiedad horizontal para la ejecución de obras y demás. Capital semilla, esta parte me interesa y me divierte. Me interesa el capital semilla. Es un rubro totalmente aparte de la cuota de gasto común. Como bien lo dice, capital semilla. Es la primera cuota o el primer pago que realiza el propietario una vez adquirido el bien inmueble.
Es correcto, es correcto. Este capital semilla me da mucha Conflicto. risa porque en muchos PHs me he encontrado que lo mezclan con las cuotas comunes. Entonces, el capital semilla no es eso, el capital semilla es un aporte de los copropietarios para lo que es la adopción del PH, llámese compra de computadora, el lobby, cosas que beneficien el PH. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se les da muy mal manejo a este dinero, lo usan para hacer los mantenimientos, pago de salario y este dinero no es para eso. Entonces, tenemos que tener una cuenta incluso hasta en el banco que diga capital semilla, para que ese dinero se use por medio de alguna resolución donde diga, bueno, vamos a comprar esto, este es para un aporte al PH, no que porque yo quiero pagar el mantenimiento del capital semilla lo puedo hacer, no. Entonces muchas veces nos encontramos con esto, que el gasto se desconoce en qué se lo han gastado y pues esto crea un poco de incertidumbre porque, vuelvo y repito, el dinero se da como un aporte, no para uso de las cuotas comunes. Para las cuotas comunes está su otro aporte. Entonces, sí recomendamos de que cuando, más que todo, cuando está la promotora todavía, que traten de llevar este registro separado, incluso hasta el gasto en el estado de resultado. Todo lo que compren que sea de adopción al PH lo llevan a una sola cuenta que diga gasto de capital semilla para que cuando la auditoría entre pueda decir, bueno, de los ingresos del aporte de capital semilla se gastó esto, porque eso se prepara un flujo efectivo aparte, porque es un dinero de inversión. Claro, interesante, Lice. Muy, muy, muy interesante ese tema del capital semilla. Bueno, a mí no me había tocado porque eran, mis PH son ya creados, antiguos, entregados, habitados. Pero en otro donde estoy, como la promotora se fue y dejó todo así, pues, manga por hombro, digamos, toca hacer esta gestión debidamente. Y esto era una por lo menos de las dudas que yo tenía. Entonces, ya sabemos que es un tema del capital semilla. Es importante pues mantenerlo en una cuenta totalmente separada para evitar entonces, para saber realmente dónde se invierte este dinero de adopción del PH como tal. Licenciado Franklin. Bien, sí, ¿por qué es importante llevarlo por separado? Porque también de esa misma forma hay que llevar los gastos para poder identificarlos. Y poder hacer los reportes, porque también hay que hacer un reporte del capital semilla para poder decir a los copropietarios en qué se ha invertido ese dinero. Se ha invertido en comprar los topes, los famosos policías muertos que son medio de plástico, bueno, son eso, o se manda a hacer los resaltos, hacer ciertas cosas que el PH necesita para que arranque inicialmente. Y bueno, hay muchos copropietarios que dicen, bueno, ¿en qué se ha usado ese dinero? Por eso es que se debe mantener en una Claro. cuenta separada y para poder darle reporte a ellos de ese tema. Listo, muy, muy importante. A ver, creo que nos vamos con el último punto. Ya estamos terminando, señor director. Monto de improviso, cuenta de improviso, su importancia, que sabemos para qué es, cómo nosotros manejamos dentro de la contabilidad el tema del el llevar ese dinero a una cuenta específicamente para imprevistos. Sí. Que no es lo mismo, no es lo mismo De que la cuota reparaciones. y que no es lo mismo que una cuota extraordinaria, aunque pareciera que fuera igual y que pareciera que tuviera la misma esencia, pero no, no es igual. Eso cuando hay una, como la ley lo dice, es para alguna eventualidad que se necesita un dinero y se va a tomar de ese fondo de imprevisto que debe ser el mínimo del 1%, mínimo, pero puede ser más, eso lo determinan en reunión de junta directiva, porque tengo PH hasta que tienen un 3% y lo tienen separado. Inclusive tengo uno que lo tiene separado por torre, para saber cuánto es el aporte por cada torre. Y para eso es la cuota, y está por ley. Y debe ser del 1% de todos los ingresos que se reciben en el PH para poder establecerlo. Y recordemos que para uso de algún imprevisto que tenga que ser de urgencia y tiene que ser utilizado con aprobación, no simplemente porque la administración le dijo, no, no, tiene que pasar por todo el proceso normal para que se pueda aprobar, para que se utilice.
y de no, la asamblea de propietarios, que es lo más importante. Y bueno, para el que no sabe, esto del imprevisto está documentado dentro de la ley 284, del artículo 46 hasta el 48. Ahí nos habla, como le estaba comentando el licenciado Franklin, del procedimiento del uso del imprevisto. Entonces, Correcto. la ley ahí es bastante clara, nos dice que es el 50%, debe ya ser llamada a una asamblea, que yo de verdad que ese punto de la ley lo veo fatal, porque no es un imprevisto. ¿Por qué tenemos que hacer una asamblea para utilizar el dinero que se está necesitando de emergencia? Pero bueno, hay que cumplir con el proceso de la asamblea. Ya saben que las personas que están dentro, para que puedan aprobar el mismo, tienen que estar paz y salvo. Por eso es importante que los propietarios estén al día con lo que es su cuota de mantenimiento, su cuota de gastos comunes, que es la cuota de gastos de mantenimiento. Entonces, en esta ley muchas veces vemos que en los presupuestos que se le pasan a la asamblea de copropietarios, sí algunos detallan lo que es en el estado de resultado, lo que es el gasto del imprevisto. La ley incluso habla que no debería ni colocarse en un estado de resultado, o sea, va porque va. Tenemos que tomar el imprevisto, y el imprevisto es una reserva, o sea, que no se maneja dentro ni del estado de resultado, sino es a la parte a nivel de mayor y balance general. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo llevamos a la parte de registro porque dice el propietario, pero falta tanto, pero tenemos tanta utilidad. No. Por eso que muchas veces se está manejando dentro del estado de resultado, pero la ley dice que no. La ley habla que solamente debe ser a nivel de mayor, para que conozcamos un poquito más de esa parte ahí. Y sí, como lo decía el licenciado, es el 1% de todos los ingresos. Ojo, hay ingresos del PH que son los del capital semilla. Ese gasto de capital semilla no lo deben tomar para el cálculo del 1%. Solamente serían los recargos, los gastos comunes y los otros ingresos parciales que tengan dentro del PH. Otra cosa muy importante aquí que de verdad voy a dejar aquí, es que muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de revisiones nos encontramos porque, bueno, muchos de los administradores no tienen conocimiento del área contable o los asistentes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que son los pagos de alquiler, Ajá, de alquiler, lo que son depósitos de garantía, los llevan como un ingreso. Traten de no llevar eso como un ingreso, porque eso no es ingreso. Eso debería estar más que todo en lo que es el mayor general. Otras cositas por ahí que nos encontramos también bastante es el pago de cuotas adelantadas. Muchas veces también lo colocan como un ingreso. Eso no es un ingreso, es un adelanto del propietario. Y pues cronológicamente, si el propietario le da por pagar la cuota completa en diciembre, usted no puede aplicarle directamente esas cuotas a diciembre, que muchas veces los vemos. La contabilidad es cronológica y es de vengada más que todo, y para el siguiente periodo es que debes hacer el uso de eso. Cuando es ese tipo de cosas, deberíamos dejarlo en lo que es una cuenta de un pasivo, porque se puede aplicar en el año siguiente, si es en diciembre. No, definitivamente que, bueno, por lo menos yo lo manejo en esa forma porque, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta pagar su año y desconectarse. Y realmente todo lo que hemos conversado esta mañana ha sido muy interesante porque nos permite, pues, saber las condiciones en que nos encontramos, el uso correcto, hacer uso correcto de la contabilidad para el manejo del PH, y también de distintas empresas, porque igual esto aplica, la contabilidad no es exclusiva de las propiedades horizontales, sino más bien de empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, y hay que hacer las cosas, como decía de inicio, bien. Importante agradecerles por este espacio que ustedes nos han regalado hoy, de su tiempo, de su conocimiento, sus aportes en este programa del Desahógate. Ya nos hemos pasado media hora de la segunda hora. Así que realmente agradecerles a ustedes por todo su tiempo, por su conocimiento, a la gerencia de Radio Voz, que pues se mantiene allí, y recordarles a nuestros amigos Radio Escucha que no olviden el Networking Cocktail Day,
que tiene nuestros amigos del DPH. Esto será el 25 de julio, ya se acorta el tiempo, en el Hotel JW Marriott, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, donde también tendrán expositores. Y aquí en este espacio se juntan todos los rubros de la propiedad horizontal. Aquí podemos ver a los administradores, a los promotores, proveedores como tal. Entonces, es muy importante su asistencia y ahí pues podrán, vamos a estar repasando los contactos para que puedan hacer su preregistro. A ustedes muchas gracias por el tiempo, muy A agradecidos. ustedes por tomar Seguramente vamos a tener que contactarlo para un segundo programa acerca de la contabilidad, porque esto encierra muchas cosas. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Y a todos nuestros amigos seguidores que se han conectado con nosotros hoy viernes 14 de junio, muchas gracias. Que tengan a todos un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y esperamos vernos el próximo viernes en el Desahógate. Feliz fin de semana. PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.